y Chile, que es lo que vamos a ver hoy día. Me falta poner ahí zonas geográficas de América Latina y Chile. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿pero qué es una región? ¿Es como se divide un país o es un país? A ver, una región en sí es una zona geográfica que tiene eh, una similitud de características. Entonces, por ejemplo, yo tengo una región y el criterio que utilizo para encontrar esa región es el idioma. Voy a buscar, la región va a ser todas las zonas geográficas que hablen el mismo idioma. ¿Ya? Entonces, si pongo un criterio geográfico de la región donde hablen el criterio geográfico de cultura, puedo sacar que América Latina es una región. ¿Ya? Porque comparte las mismas culturas, tienen unas características socioeconómicas. ¿Ya? Es una región, simplemente es una zona geográfica que puede estar dividida por diferentes factores, diferentes criterios. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo porque, claro, podemos ser que América Latina es una región, pero desde un punto de vista cultural. ¿Ya? Comparte la misma cultura, pero también podemos darnos cuenta que América en sí también puede ser una región. Desde otro punto de vista también puede ser. Entonces es muy importante entender el criterio en qué se basa para ser la región. Por ejemplo, Chile, dentro de Chile, dentro del país, tiene regiones, ¿ya? Tiene regiones que son administrativas, que el criterio que se basó para hacer esas regiones tiene que ver con la administración del país. Entonces tiene 16 regiones administrativas. Chile, o sea, Santiago, o sea, la región metropolitana, región del Biobío, Valparaíso, Atacama, Iquique, Parinacota son regiones administrativas. Pero también tiene regiones naturales, que se basan en distintos criterios. Y aquí es lo que vamos a ver más adelante, que sería el criterio geográfico. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender eso. ¿Claro, más o menos claro ahí? Para seguir avanzando y dar un ejemplo. Sí, está claro. Ya. Entonces ahora vamos a ver, conocer regiones geográficas de América y de Chile. ¿Ya? Entonces el criterio que vamos a utilizar ahora es algo de índole cultural y económico. ¿Ya? Principalmente los criterios que nos vamos a enfocar van a ser en el criterio económico y sociocultural de la sociedad. Entonces aquí vamos a encontrar, como vemos acá, todo más o menos mapa, que sería la región o América anglosajona y América Latina. ¿Ya? Que ahí la gran mayoría habla español, podríamos decir, pero se enfoca más en lo que es de cultura y económico. ¿Ya? Y súper también, aquí lo vamos a ver en mi clase igual, pero nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la forma de vivir en América Latina es muy diferente a lo que es en Norteamérica, o lo que se conoce como la región anglosajona. ¿Ya? Aquí vemos un poquito el mapa y aquí vemos los climas que existen por ejemplo, en América Latina, ¿ya? Aquí tenemos los templados donde vivimos nosotros, ¿ya? Árido en el norte chico, los climas tropicales. Nosotros ya hablamos de los climas, cómo se dividían, así que no tendríamos que tener un poquito de dudas sobre esto, a no ser que alguien tenga dudas en cómo se produce el clima en el mundo, o las regiones climáticas, que fue lo que vimos, que tenía que ver con la llegada del sol a la Tierra. ¿Ya? A ver, y aquí vamos a ver América anglosajona. ¿Ya? ¿Cuáles son los países que conforman esta región geográfica? Serían Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Van a ocupar más que todo lo que es América del Norte, ya la zona de América del Norte, y su clima casi siempre es templado y frío. Entre más al norte es más frío. Entonces vamos a darnos cuenta que en Canadá es más probable que haya más frío que en Estados Unidos, ¿ya? Donde es un clima más templado, pero también tiene zonas bastante frías. ¿Ya? Y eso es como lo explicamos en la clase la anterior, que también dependía de cómo llegan los rayos del sol a la Tierra. ¿Ya? Por eso depende del clima. Y a ver, el idioma oficial es el inglés, ¿ya? Y en menor medida el francés, principalmente en Canadá, que se habla francés también, pero en Estados Unidos y en Canadá también se habla inglés. Entonces, por eso podríamos decir que los idiomas oficiales son el inglés y el francés,
¿ya? Aunque también en gran parte de Estados Unidos últimamente se habla mucho de lo que es español. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué en Estados Unidos también se habla español? ¿Por los latinos que hay allá? Por los latinos que hay allá, ¿ya? Porque gran parte en Estados Unidos, principalmente lo que es estas zonas, las que estoy viendo en el mapa ahí, hay muchos latinos. Entonces, por ejemplo, Profe, en California. claro, no sé si vieron en las noticias que eh, allá habían zonas de Estados Unidos que se hablaba español simplemente. ¿Ya? Ahora que vieron la noticia de las elecciones de Estados Unidos, se hablaba español y era común que la gente hablara español. ¿Ya? Profe, Pero, uh-huh, en Miami en Miami. también. Sí, en Miami. Ahí, Miami. Ahí está. Claro, ahí en Miami porque tiene mucha cercanía con lo que es Cuba. Y van muchos cubanos a esa zona. Pero muy bien lo que dijeron. ¿Ya? A ver. América anglosajona, como dice ahí, especialmente Estados Unidos, podríamos decir que son potencias económicas, políticas y militares. ¿Qué quiere decir? Que son grandes países, principalmente en el ámbito internacional. Todos sabemos que Estados Unidos podríamos decir que es una de las grandes potencias del mundo. Si por eso nosotros tuvimos, ¿cuánto tiempo viendo las elecciones de Estados Unidos? Tuvimos como esa semana entera pensando quién iba a ganar. Porque de hecho, América anglosajona podríamos decir que están los países, o Estados Unidos más que todo, que es la gran potencia mundial, con lo que ahora le está haciendo competencia a China, pero en el contexto internacional podríamos decir que se perfilarían como una gran potencia económica, política y militar, sobre todo militar. ¿Ya? Muy importante es que es lo que dice acá, que presenta grandes niveles de renta per cápita y bienestar social. Es decir, América anglosajona, Canadá y Estados Unidos, hay alto ingreso per cápita, es decir, por cabeza. Cada persona gana bastante dinero. Entonces, por eso mucha gente se va a Estados Unidos para ganar más dinero. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la contraparte de que, claro, son países que tienen mayores gastos? O sea, es más caro vivir ahí, pero tienen un ingreso mayor. ¿Ya? Y tienen mayor bienestar social. Eso también podríamos, en general se ve un mayor bienestar social, pero no podríamos decir que en todo Estados Unidos se vive bien o en todo Canadá se vive bien. Ya siempre hay diferencias, pero hay una mayor calidad de vida. Por eso se ve mucha gente migrar a lo que es Estados Unidos y también Canadá. ¿Ya? Y por eso fue lo que dijimos anteriormente, que allá se hablaba mucho español. ¿Ya? No sé si en Canadá se hablará mucho español, pero o se hablará español, pero es importante entender eso, que hay mucha gente que migra allá por los grandes niveles de la renta per cápita, es decir, ingresos por persona y por el bienestar social que se vive ahí. Y el bienestar social principalmente en Canadá, que tiene un alto grado de bienestar social. También existe lo que es una alta urbanización, es decir, que hay muchas ciudades. ¿Ya? Comparación a lo que es América Latina, que si bien hay ciudades, pero hay harta población rural. Acá no, la gran mayoría de la población se vive en ciudades y tienen una alta urbanización. Hay grandes ciudades, por ejemplo. ¿Qué ciudad conocen ustedes? ¿O qué ciudad han visto en la tele? Yo nunca he ido a Norteamérica, pero ¿qué ciudad conocen ustedes? Por ejemplo, que sería una gran ciudad. Ángeles, Los Ángeles, San ya. Diego, Nueva San York, Nueva York. Nueva Francisco, York. Chicago, Nueva York dice lo que está en Chicago, ya. Bien. Seattle, Hoy tienen tanto. ¿Y de Canadá? Houston, Ya, Dallas. ya. Toronto, ya también hay muchas. Pero eso es súper importante entender que de alguna forma América anglosajona, uno que se conoce que siempre como América del Norte, tiene estas características: alta renta, alta urbanización, ¿ya? En cambio, lo que diríamos América Latina, ¿ya? No tiene tanta o parecido a lo que es América anglosajona, ¿ya? Ya tenemos los países que conforman América Latina, que serían México, Honduras, Salvador, Nicaragua, ya República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, todos los que de alguna forma
están en nuestro continente, participan en las selecciones de fútbol, en la eliminatoria, ya. ¿Para qué nombrarlos si ya tenemos claro bastante los países que componen? Podríamos decir desde América Latina hacia el sur, o sea, desde México hacia el sur, son los países de América Latina. Entonces, por eso en Estados Unidos, todas las personas que vienen desde México o desde el sur de México, se les conoce como latinos. Y de hecho, también a muchas personas que no son necesariamente que son, por ejemplo, un chileno, se le puede decir que los estadounidenses lo ven como un mexicano porque todos lo relacionan con México. Ya, pero en realidad a todos los latinos lo relacionan directamente con México, muchas personas en Estados Unidos. Por eso alguien que habla español lo relaciona al tiro con que es mexicano. Quizás por eso, no sé si han visto broma en internet que a los latinos allá se les dice mexicanos, o siempre lo relacionan es por eso, porque a todos los latinos se les piensa como que son mexicanos. No toda la gente en Estados Unidos, ya, pero hay población que lo relaciona así. Y hay hartos memes que no sé si lo han visto los memes sobre latinos. Y también pasó con Trump, que Trump quería hacer un muro principalmente contra los latinos. ¿Ya? Y ahí sacó lo de los mexicanos, pero en realidad era para evitar la migración. ¿Ya? Los climas que existen acá, hay idiomas. ¿Ya? A ver, el idioma oficial de América Latina podríamos decir que es el español. La gran mayoría de la población de América Latina habla español, exceptuando Brasil, que habla portugués. ¿Ya? Y en algunos casos también se habla lo que es francés, por ejemplo, Haití, ¿ya? Y los climas acá son más variados que en América anglosajona. Ya aquí tenemos climas, por ejemplo, en América Central, tenemos lo que es el climas tropicales, ¿ya? En Ecuador también, si aquí lo vimos en principio. Pero en cambio ya en lo que se conoce como el cono sur de América del Sur, que sería Chile, Argentina, Uruguay, existen más los climas templados, ¿ya? Y fríos. Por ejemplo, en Chile, en la zona austral hace mucho frío. Entonces ahí ya tenemos bastantes diferencias con lo que es un poco, podríamos decir, América anglosajona, que ya tiene más climas parecidos a lo que sería en el cono sur de Chile, y fríos, ¿ya? En cambio, Profe, ¿sí? ¿qué significa anglosajona? Tiene que ver con los anglosajones, con los pueblos, ¿ya? Los sajones, que son el pueblo que tenía que ver, que habitó Gran Bretaña, ¿ya? Entonces esos sajones, y ¿se acuerdan de la iglesia anglicana? Ya, tiene que ver que ellos son los que van a derivar como de esa cultura, de los sajones y de los, ¿ya? Entonces, son los que prácticamente no fueron colonizados por España, si lo vemos de otra forma. Claro, los que fueron colonizados por España, que siempre hablan español, y los que fueron colonizados por Gran Bretaña hablan inglés. Por eso se les llama anglosajones. ¿Ya? A ver, ya, vamos a volver. A ver, si nosotros sabemos que en América del Norte la mayoría de la actividad económica se basa en lo que es producción de cosas, de tecnología, etcétera, etcétera, ¿ya? Como todos los celulares, qué cosas, de las marcas vienen de Estados Unidos, Nike y todas esas marcas famosas, vamos a ver que en América Latina la economía se basa solamente en la exportación de materias primas. Principalmente, no todas, pero se basa en la exportación de materias primas. Es decir, América Latina se enfoca solamente en exportar materias primas, ¿ya? O recursos naturales. Por eso, de alguna forma, no le va tan bien económicamente. No produce cosas, sino solamente exporta materias primas, ¿ya? Y eso va a hacer que casi siempre las materias primas son más baratas que comprar un producto. Por ejemplo, Chile, ¿qué es lo que exporta? ¿Bronce? Eh, claro, el bronce no es el cobre. Que, Era el cobre, sí. cobre. Sí, pero muy casi, pero sí cobre. Que sirve también para ser bronce, pero bueno. Tiene mucha relación con el bronce, pero cobre. Eh, con el cobre se hacen cables,
¿ya? Se hacen celulares, pero Chile no produce celulares. Se lo deja a otros países que les vende esas cosas. Entonces Chile compra de otros países esos recursos, esos productos. ¿Ya? Entonces, eso lo hace que de alguna forma estos países ganen menos ingresos económicos, porque son agroexportadores, solo exportan materias primas. Si bien hay producción de cosas, pero lo principal es exportar materias primas. ¿Ya? Eh, Son sociedades subdesarrolladas, podríamos decir, ya no han alcanzado un alto grado de desarrollo, principalmente lo que es un desarrollo humano, ¿ya? Que tiene que ver con alto ingreso, con un bienestar social. Y eso también tiene que ver porque, claro, todos los países de alguna forma van progresando y siempre, por ejemplo, Chile es un país que siempre está en vías de desarrollo, siempre se habla de eso. Pero cada vez el desarrollo, para llegar a ser un país desarrollado, los estándares van subiendo. Entonces, siempre Chile está en vías de desarrollo. Yo desde que tengo conciencia dicen que Chile es un país en vías de desarrollo. Todavía no llegamos a ser un país desarrollado porque los estándares siempre van subiendo, pero claro, el desarrollo acá Profe, es... ¿Sí? eso es lo que nos diferencia de los países primermundistas. Claro, a los primeros mundistas se les llama como países desarrollados, ¿ya? Claro, y eso también lo que vamos a ver más adelante, eso sí, más adelante, que es el índice de desarrollo humano, que tiene que ver con la salud. Ahí vamos a ver los países desarrollados, ¿no? ¿Ya? A ver, gran parte o mayor parte de la población de América Latina vive en altas condiciones de pobreza, ¿ya? Eso también es importante, que la pobreza en América Latina es muy grande comparado con lo que es Norteamérica, que no tiene pobreza, sí. Por ejemplo, ahí vemos que existe una pobreza focalizada en algunos sectores de la población, pero acá es más amplio, ¿ya? Y esto también se va a ver en la producción de la urbanización, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? América Latina se va a urbanizar rápidamente, ¿ya? Va a haber una urbanización, crear la ciudad rápidamente. Lo que va a ocurrir que van a surgir favelas o poblaciones. Por ejemplo, en Brasil es muy común las favelas, que son zonas en las ciudades que son muy peligrosas, donde existe una gran pobreza, ¿ya? Y existe mucha narcotráfico, drogas, que es un problema que tiene Latinoamérica, que es el narcotráfico y la droga, ¿ya? Y van a existir las villas de emergencia, todo esto producto de que se empiezan a crear ciudades, pero tienen que ser muy rápido, para de alguna forma alcanzar esta idea de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se vivió mucho en los años 50, que se buscó un mayor desarrollo y se empezaron a crear ciudades, y existió mucho lo que era la población que migró del campo a la ciudad, pero al migrar del campo a la ciudad no tienen dónde vivir y tienen que buscar villas de emergencia, ¿ya? Y ahí empiezan a surgir lo que se conocen como, no sé si han escuchado este término de las poblaciones callampa, ¿han escuchado eso? Que son, o las tomas de terreno, ¿ya? Entonces aquí empiezan a surgir y es por esto, porque existe una rápida urbanización no planificada en América Latina, que es muy contrario a lo que pasa en Norteamérica, que si bien tienen estos problemas, sí, no vamos a negar que existen estos problemas en América del Norte, pero eh, menos en comparación a lo que es América Latina. ¿Ya? Entonces ahí vemos que en la sociedad y la economía hay bastante diferencia. ¿Ya? Hay uno que está en economía América del Norte es muy superior y en sociedad tiene menos índices de pobreza. ¿Ya? Pero en cambio aquí podríamos decir que en América Latina existe mayor diversidad cultural y étnica, ¿ya? Que ya no sé si podríamos decir lo mismo de América del Norte, porque América del Norte también ahora tiene mucha diversidad con la llegada de latinos. Entonces. Pero claro, en América Latina existe presencia de amerindios, es decir, los que estaban en América, europeos, afrodescendientes, que diríamos los afroamericanos. Por ejemplo, vemos que en Brasil existe mucha población negra, ¿ya? Existen en Argentina mucha población blanca que es descendiente europea. En Chile existe mucha población de americanos, de población de pueblos originarios. Lo mismo en Perú, en, en Bolivia, ¿ya? Entonces existe mayor diversidad cultural en el ámbito étnico, ¿ya? Y
pero tampoco podríamos decir que en América del Norte tampoco exista eso, porque si bien existe, y es porque la llegada de muchos latinos que aportan a esta diversidad cultural, ¿ya? Es como lo que hablábamos al principio de la clase. En algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, se habla español prácticamente. Y tiene que ver porque han llegado muchos latinos, que son muy diversos culturalmente. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora nos vamos a enfocar un poquito, a avanzar un poquito más rápido lo que serían regiones de Chile. ¿Ya? Para terminar un poquito lo de América, ahora nos vamos a enfocar en Chile. Y avanzar más rápido lo que tenemos. ¿Ya? A ver, en Chile tenemos dos tipos de regiones, podríamos decir. La región político-administrativa y las regiones geográficas. ¿Ya? Y hoy día nos vamos a enfocar en lo que serían regiones geográficas. ¿Ya? En la amerindios quiere decir, Javiera, que son los pueblos originarios. ¿Ya? Los pueblos originarios, más que todos los que vivían en América antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el pueblo mapuche, acá en Chile tenemos mucho lo que es el pueblo mapuche, casi un 10% de la población chilena es el pueblo mapuche, pero por ejemplo en Perú y en Bolivia la población indígena, que podríamos decir, o población de pueblo originario es mayor que en otros países. Y en Argentina no es tanto, porque tuvieron bastantes eh, tuvieron bastantes guerras contra esta población. ¿Ya? Entonces ahí también tendríamos muchos descendientes de europeos porque allá afectó mucho lo que es migración europea, principalmente de Italia, en Argentina. ¿Ya? Y por ejemplo en Brasil hay mucha población que es afrodescendiente. ¿Ya? Eso, ya. Pero ahora volviendo a Chile. En Chile tenemos dos tipos de región, que serían las regiones geográficas, que el criterio es solamente geográfico, ya que quiere decir de geografía física, enfocándose en el relieve, en clima, y tenemos regiones que podríamos enfocarnos en lo que es más culturales o en el ámbito de los humanos, ya que tiene que ver con las regiones político-administrativas, que son las regiones en que Chile está dividido. ¿Ya? Arica, Parinacota, ¿ya? Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana, ¿ya? O sea, 16 regiones, los ríos, los lagos. Y tenemos las regiones geográficas, que son zonas naturales, ¿ya? Que principalmente se caracterizan por, y se diferencian de otras porque tienen determinadas características climáticas, de relieve, muy diferentes unas a otras. Y aquí vamos a ver algunas. ¿Ya? Aquí están las fotos de las zonas naturales de Chile. ¿Alguien las podría reconocer? ¿Qué zona es esta? O, en general, son 5. Norte. Está en el El norte, norte. al norte, ¿ya? ¿Qué sería esto? ¿Al norte o al sur? Vamos desde Santiago, ¿está al norte o al sur de Santiago esta zona? ¿Qué creen Norte. ustedes? ¿Norte ya? ¿Norte o sur de Santiago o y Santiago? Este es Santiago, literalmente. De hecho, esa es la cordillera que está allá. ¿Qué creen? ¿Está al norte o al sur de Santiago? Esta imagen. Podría ser Sur. el sur. Sí, sur. ¿Y esta? Una zona más austral. Bien, bien Catalina, bien Matías, zona austral, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? A ver, las zonas naturales de Chile. Chile cuenta con 5 zonas naturales, ¿ya? Que se basan en lo que es el criterio de la geografía física, climas y relieves. ¿Ya? Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, que la zona central es de Valparaíso hasta Concepción, o sea, la zona que sería la región del Biobío, que este no está malo porque falta una región, pero bueno. La zona sur y la zona austral, que serían las últimas De la dos. zona sur estaba del río Copiapó al río Concagua, estoy equivocado. ¿Cuál? Del río Copiapó al río Concagua. Ya, pues sí, ya, pero esto tiene que ver con lo que es el norte chico, la división del norte chico y el norte grande. Pero la zona sur
está la región de los ríos y los lagos, y en la zona austral la región de Magallanes y Aysén. ¿Ya? Si es que no recuerdo, si es que me confundí. ¿Ya? Pero estas son las regiones. ¿Ya? Pero zonas naturales, súper importantes, son por características geográficas o geografía física. ¿Ya? A ver, y aquí tiene que ver mucho que ver con que el relieve. El relieve de Chile tiene a lo largo del norte a sur, de este a oeste, tiene macroformas. Van a existir a lo largo del país 4 macroformas, grandes macroformas, que lo vamos a tener casi en todo el país. ¿Ya? Por ejemplo, de norte a sur tenemos la cordillera de los Andes, que es lo que vemos acá, en cafecito. ¿Ya? Cordillera de los Andes, que acá de norte es más alto, y cada vez que vayamos hacia el sur va a ir bajando su altitud. Y ahí en la zona austral acá ya, si se dan cuenta, estas islitas que van a aparecer, se va a meter debajo del mar, y la cumbre va a ser esas islitas que van a tener. ¿Ya? Vamos a tener la cordillera, la depresión intermedia, que está acá, que es esas zonas de aquí, que está acá, que la vamos a tener en gran parte de Chile, incluso Santiago se encuentra en una depresión intermedia. ¿Ya? Se llama depresión intermedia porque está entre dos cordilleras, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, ¿ya? Que también la vamos a tener a lo largo de Chile, principalmente hasta lo que es Puerto Montt, ¿ya? O Chiloé. ¿Ya? Hasta Chiloé termina la cordillera de la costa. Y las planicies litorales, que va a ser los que están cerca en el mar, ya son los que limitan con el Océano Pacífico, ya que están entre la cordillera y el Océano Pacífico. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como las zonas de playa, ¿ya? Y las ciudades que están en esas zonas, por ejemplo, Valparaíso, Litoral Central, ¿ya? Concepción, Arica, ¿ya? Todas esas zonas que tienen mar estarían en lo que serían las planicies litorales. Ya las zonas como Santiago estarían en la depresión intermedia. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. La mayoría de la población en Chile vive en lo que sería la depresión intermedia, que es Santiago. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. ¿Ya? Viven en Santiago, depresión intermedia. ¿Ya? Y otra parte de la población vive en las planicies litorales, que sería Concepción. ¿Y qué otra parte vive la gran mayoría de la población en Chile? ¿Qué otra ciudad? Concepción vive gran porcentaje de la población. ¿Cuál será la otra? ¿Cuál creen ustedes que es la otra ciudad grande de Chile? O región. A ver qué dice ahí. La región metropolitana es la más grande, sí. Vive aproximadamente 7 millones de personas. Ya en la región del Biobío vive 1,5 millones de personas. Pero nos falta la otra región más grande de Chile, que sería la región de... A ver qué dice ahí. No. Valparaíso, que vive 1,800,000 personas. ¿Ya? Entonces ahí es importante tener eso en cuenta. Se le olvidaba Valparaíso, entonces igual Chile es un poquito centralizado. ¿Ya? Si vemos bien, las 3 regiones se encuentran en la zona central del país. ¿Ya? A ver, Norte Grande. Ya el Norte Grande, como dice, denominamos a esta región la que se extiende desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. ¿Ya? ¿Cuál es su característica? Es una zona árida y un clima desértico. Y esto tiene que ver cómo llegan los rayos del sol. Acuérdense que estaba cerca del trópico. Pasa un trópico por ahí. Entonces ahí tenemos el desierto de Atacama, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso tenemos que tener claro. Si nosotros... características geográficas, el clima es desértico, y también otra característica del relieve es que son ciudades a gran altura, o una zona a gran altura, ¿ya? Excepto lo que serían las ciudades costeras, que están al nivel del mar, pero la gran mayoría de las zonas tienen una gran altura. Por ejemplo, esto son una altura sobre el nivel del mar muy alta, y no sé si han visto, por ejemplo, al Pancho Saavedra en lugares que hablan, que en un lugar una vez va al norte y va a una de estas zonas y le empieza a faltar oxígeno porque es tan alto y llega a desmayarse en un programa. Y es porque es a mucha altura. ¿Ya? No sé si vieron cuando se desmayó. ¿Lo vieron?
Sí, ¿ya? Entonces esa es una característica del norte grande, pero también hay ciudades que están al nivel del mar. Y también por eso, no sé si cuando ven la selección de Chile va a ir a jugar a Bolivia, se va a entrenar al norte grande, a la ciudad de Calama, porque está de gran altura. Así se acostumbra al nivel del mar. Claro, la coca sirve de alguna forma para ayudar la planta. ¿Ya? Norte Chico es lo que se entiende desde el río Copiapó hasta Aconcagua. ¿Ya? A ver, aquí su rasgo principal es que la depresión intermedia no existe, sino que en vez de la depresión intermedia existen los valles transversales, que serían con un lugar donde se une la cordillera de los Andes con la cordillera de la costa. Si nos damos cuenta, en el mapa perdón, me equivoqué, en esta zona no hay depresión intermedia, fíjense. Desaparece y se junta lo que es la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes. Ellos se conocen como los valles transversales. El clima es semiárido y existe lluvias cada cierto tiempo, un estepárico. ¿Ya? Lo importante acá es que estas zonas, como son valles transversales, se utilizan mucho para cultivar, por ejemplo, uvas y para mucho el cultivo. ¿Ya? Aquí vemos cómo se cultiva en esta zona, en los cerros, ya ahí está el Valle del Elqui, ya estos valles sirven para cultivar, ¿ya? Y para mucho ganadería, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las principales ciudades también se encuentran en las planicies litorales, como serían Coquimbo, La Serena. ¿Ya? Y la zona central, que está donde vivimos nosotros, que corresponde entre lo que es la región de Valparaíso hasta la región del Biobío. Acá me faltó agregar la región de Ñuble, que es la nueva. ¿Ya? El clima es templado cálido, ¿ya? Es decir, podemos diferenciar bastante lo que es invierno, verano, primavera, otoño, pero principalmente se forma más cálido el templado, ¿ya? Hay temperaturas moderadas, ¿ya? Y precipitaciones que se van a concentrar en el invierno. ¿Cuándo llueve en Santiago? En el invierno, supuestamente, porque este invierno llovió muy poco, pero debería llover en el invierno. Se extiende desde el río Aconcagua al río Biobío. Claro, pues sí, claro, ahí haría la división. Zona sur. En la zona sur es que se extiende desde el Biobío hasta Chiloé. Ya, eso es lo que conocemos como zona sur. El clima es un templado húmedo. La diferencia de la zona central es húmedo, entonces llueve bastante. Entonces, por eso uno dice, en el sur llueve bastante. Entonces, desde el río Biobío, que corresponde a lo que es la región de la Araucanía, ya donde está Temuco, hasta Chiloé. Entonces pasa por todo lo que es Valdivia, Puerto Montt, Osorno, ya, todas esas ciudades se encuentran en la zona sur. Y claro, nosotros vemos también al Pancho Saavedra cuando va a la zona sur, vemos estos paisajes. Deberían ver Pancho Saavedra para estas clases. No tenemos tiempo, pero veanlo. ¿Ya? Claro, y ahí cuando vemos mucha agricultura, vemos mucha ganadería, porque, claro, y hay más vegetación porque hay más agua, que es súper importante eso. Claro, en el norte grande, un clima más árido, no hay tanta vegetación porque no hay agua, pero en la zona sur hay más agua. Y finalmente, la zona austral, ¿ya? Que comprende las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica chilena, ¿ya? Que acá principalmente podríamos decir, que la cordillera de los Andes baja mucho el tamaño, incluso se mete debajo del agua, ¿ya? Hay un clima frío y va a haber mucho hielo, y aquí vamos a ver lo que serían las Torres del Paine, que son paisajes protegidos por el mundo prácticamente, ¿ya? Pero lo importante acá es que es un clima muy frío, ¿ya? Que hay muy poca población viviendo en esta zona. Yo diría que en la región de Magallanes, según el último censo, no hay más de 200.000 personas viviendo allá, ¿ya? Y entonces en esta zona no hay más de 1.000.000 en total de personas. Entre Aysén y Magallanes nos suman más de 1.000.000 de personas, o quizá 1.000.000 de personas, pero de los 18 millones, 17 millones que somos, no alcanza a ser
1 millón de personas que viven en esta zona, principalmente porque el clima es frío, ¿ya? Y las condiciones de vida ya son muy extremas, ¿ya? Se Pero- extiende desde Chiloé hasta el territorio antártico chileno. Claro, en el territorio antártico vivirán 200 personas. No me acuerdo cuánto fue el voto, se me olvidó el voto, pero... Y las personas que viven en el territorio antártico son científicos o militares. Entonces no hay mucho que ver ahí, ¿ya? Entonces, ya para cerrar un poquito hay que entender un poco lo que son, ya tenemos claro lo que son las zonas geográficas en Chile, ¿ya? Teniendo un poco claro cómo se vive Chile naturalmente y teniendo un poco también claro cómo es América Latina y América anglosajona. Ya, a ver,